Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando un buen domingo en el último día del mes de febrero, que bueno, pues tiene múltiples implicaciones con lo que está sucediendo en México, en el mundo, sigue siendo pandemia el tema que estamos hablando. Pero para nosotros también es un año en el que independientemente de una grave crisis económica, de una grave crisis de inseguridad que nos lleva a 99 muertos todos los días, de una grave crisis de falta de medicamentos y que todo esto simplemente amenaza con agravarse, pero la mira está puesta en el 6 de junio. El 6 de junio es una fecha fatal en muchos sentidos, fatal si no sabemos responder a las necesidades del país que queremos para los próximos años, fatal si consigue sus objetivos quien ha pretendido hacer de México un país, un país pobre, un país sin oportunidades, un país con un futuro negro, un país en crisis, con una serie de decisiones totalmente desafortunadas. Pero no quiero hablarles tanto de eso, hoy quiero hablarles de un personaje que se viene convirtiendo en parte de la panorámica, en parte del escenario, de la escenografía general de las ciudades. Estos jóvenes, estos muchachos, algunos no tan jóvenes, pero en su mayoría jóvenes, que van con una casaca morada por las calles, en algunas ocasiones levantando información sobre la credencial de elector de los ciudadanos, en otras ocasiones tratando de llevar un mensaje de lo que hace y deja de hacer el gobernante y en otras muchas ocasiones los estamos viendo cómo están en algo que seguramente ellos mismos no entienden, que es la vacunación, porque el papel que les toca desarrollar es penoso. Es penoso tratar de engañar a las personas cuando les están pidiendo información de su credencial de elector, de convencerlos de cómo les llegó la vacuna, una serie de instrucciones que reciben de parte de una estructura que encabeza un señor llamado Gabriel García, experto en la manipulación de estructuras políticas que a eso se dedican. Este señor se ha dedicado toda su vida a manejar grupos políticos del partido. Primero pues, estuvo en el PRD, ahora está en Morena y ahora está en el gobierno haciendo este tipo de actividades. Miren, no soy el defensor ni voy a defender a los jóvenes de los siervos de la nación porque finalmente ya están bastante grandecitos para saber qué están haciendo y qué quieren de su vida. Pero también me queda claro que muchos de ellos, no sé si la mayoría, muchos de ellos no han tenido más opciones. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues una pérdida de empleo escalada, una pérdida de empleo creciente y el cierre de puertas particularmente en los jóvenes. El primer empleo se les viene complicando. Se les viene complicando porque no tienen muchas opciones. O salen por allí oportunidades como vendedores, o salen oportunidades en el Uber, en el Rappi, salen oportunidades que pues a veces pueden hacerlo con su bicicleta, consiguiendo la motocicleta, en fin, las oportunidades no van siendo acordes a sus habilidades y muchas de las veces tampoco van acordes a su desarrollo escolar porque no responden a los estudios que han desarrollado. Esto lo estamos viendo porque si el año pasado se perdieron 700,000 empleos formales y estamos hablando de más de 6 millones de empleos informales, pues esto nos habla de que las oportunidades se van estrechando. El país, no de ahora, desde hace varios años, requiere de la creación de 1 millón de empleos por año para poder atender la demanda que existe entre los jóvenes que se van incorporando. Recuerden que con Calderón hubo un programa, no sé si fue bueno o malo, no es el momento de estarlo elogiando o criticando, aquello que se llamó el programa del primer empleo para darles un empujón a los muchachos. Mi generación conoció muy bien aquello que eran las prácticas en las cuales nos íbamos haciendo de algún tipo de oficio. Eran las oportunidades que recibíamos en el taller de zapatería, en el taller mecánico, en la obra, en diferentes ámbitos en donde nos iban contratando y nos iban enseñando algo que hacer, el carpintero de la colonia, en fin, había los oficios que
por mucho tiempo, pues íbamos incursionando, a veces ni con los 16 años que con el tiempo se fueron estableciendo como el límite para permitir el ingreso al mercado laboral. Y esto no podía ser de manera diferente porque pues había niños que a los 10, 12 años ya tenían que contribuir al sostenimiento familiar. Eso fue en la generación de su servidor, los años 60, 70, 80 inclusive. Ahora estamos ante esta circunstancia que están viviendo estos jóvenes llamados servidores de la nación. Miren, voy a presentarles un video que se difunde en las redes sociales para que vean también cómo no la llevan fácil, ¿eh? Cómo no la están viviendo tan fácil estos muchachos con lo que está sucediendo con su vida. Es muy breve el video para que ustedes lo observen. Algunos sí están politizados, algunos tienen elementos para responder, algunos son convencidos, ya votaron por primera vez y lo hicieron por el partido que está en el poder. Están entre los 30 millones que decidieron votar por ese partido, pero muchos seguramente no lo hicieron y no les quedó otra que estar inmersos en esta situación. Aquí simplemente hay un tirano que los está usando. Hay un tirano que está gobernando al país y que nos está llevando a una pobreza como si fuera el símbolo que le corresponde a las generaciones presentes. No, 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 no. Un país cuando quiere crecer, cuando quiere desarrollarse, no le da al joven que quiere trabajar, que quiere empezar a construir un futuro, una dádiva de 1,000 o 2,000 pesos. No, no, porque no le va a dar expectativas de vida. No le va a dar oportunidades de aprender nuevos oficios. En este caso estamos hablando de un tirano que ha venido estableciendo una serie de condicionantes en todos los ámbitos del país, que le ha negado, bueno, si le ha negado medicamentos a los que se están muriendo niños de cáncer, que le ha negado vacunas a los que se han jugado la vida durante este año, que está empecinado en no proteger a su población con actitudes tan simples como usar la mascarilla, que está llevando a la desgracia la oportunidad de reestructurar económicamente al país en áreas estratégicas como Petróleos Mexicanos y como la Comisión Federal de Electricidad. Ya en otra oportunidad les ha dado datos de lo que está representando esta caída de la economía en las dos principales empresas del gobierno y que nos están costando billones, ya billones al bolsillo de los mexicanos y que los vamos a pagar con todo esto. Pero hoy les estoy hablando les puso los siervos de la nación y tomó la palabra siervo con base en la figura de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Ya saben ustedes que a él le gusta hacer cera y pabilo con la historia de nuestro país y así los ha calificado. Y realmente son siervos de él, son los siervos del tirano, porque quien le responden es a él, por interpósita persona que es quien ha construido este ejército que tiene como mira principal el buscar los votos para el 6 de junio. Eso es lo que tienen que hacer estos jóvenes, promover, decirles que el presidente está haciendo una gran labor, que las vacunas son gracias a él, cuando lo que tendrían que decirles es que si hay unos 30 millones de contagiados o ha habido unos 30 millones de contagiados, ha sido por una pésima gestión, por un pésimo manejo de la pandemia que nos tiene ubicados como uno de los peores países para vivir en tiempos de la pandemia. México es el peor país para vivir en tiempos de la pandemia, con más del 11% de índice de letalidad, es lo que significa entre las personas que se contagian y las que mueren. Esto lo hemos platicado mucho en las oportunidades que tenemos de coincidir de lunes a viernes a las 8:30 de la noche aquí en Juan María Naveja Comunicación de Facebook. Pero les decía, no es ninguna defensa de los siervos de la nación. Repito, ya tienen edad para tomar decisiones, pero también tienen edad para llevar dinero a casa, también tienen edad
para resolver sus propias necesidades. Yo creo que había otras opciones. Yo creo que todo este dinero que se ha canalizado a promover el voto a favor de Morena pudo haber servido para apoyar a muchas empresas que se han muerto, que han cerrado sus puertas y que hubieran servido para crear 1, 2, 3, 4 o 5 empleos y darles oportunidades a estos jóvenes de tener un campo de acción en donde aprendieran nuevos oficios o donde aplicaran aquello para lo que estudiaron. Lamentablemente no ha sido así. Su primer empleo está siendo el ser parte de un ejército de un tirano que está gobernando a México llamado Andrés Manuel López Obrador y que le está causando graves daños al país, a esa generación en particular, porque los habrá marcado de por vida el primer empleo. A cualquier persona lo va a marcar. Imagínense ustedes cuando pase todo esto y esperemos que en el 24 tengamos un mejor México, tengamos un gobierno de verdad y que lleven una solicitud de empleo y que en su currículum inscriban fui siervo de la nación, será un tache porque lo verán como una persona que lo único que sabe hacer es grilla, que lo único que sabe hacer es promover la acción política a favor de un partido. No es un elemento que vaya a significar una carta de referencia, una carta de recomendación. Seguramente van a aprender muchas cosas, seguramente harán buenos amigos, seguramente van a enfrentar situaciones inéditas en su vida, tendrán que aprender a responder frente a los muchos que no los están viendo con buenos ojos. Pero en fin, yo les diría, estamos hablando de nuestros jóvenes. Estamos hablando de nuestra fuerza que tendríamos que estar protegiendo mucho más, de estos brazos que se están estrenando y que son los que van a atender, fíjense ustedes, van a atender dentro de 10, 15 o 20 años a las generaciones que se van a jubilar, que se van a pensionar. Serán los que tengan la carga de todo lo que será la planta productiva de México. Hoy son miles los que han tenido que calzarse el chaleco morado, les guste o no les guste. Y bueno, habrá algunos que están fascinados, habrá algunos que sientan que es como traer la playera de su equipo favorito y que bueno, pues están voluntariamente, repito, ya tienen edad para tomar decisiones de este tipo. Pero yo quisiera invitarlos a que reflexionen cada que vean a estos jóvenes y sí, cada que les pidan la credencial de lector, recuerden que la credencial de lector es personal, intransferible y para lo único que se lo tienen que pedir es para identificarse en situaciones oficiales. Vacunarse no es una actividad oficial. Para vacunarse ustedes pueden llevar otro tipo de documentación, otro tipo de información que les permita ubicar la edad y su domicilio. No tiene que ser la credencial de lector, ni tienen por qué facilitarla a quien se los encuentra en la calle, a quien les toca la puerta, a quien les toca la puerta y lleva ese chaleco, salvo que vaya a dar un servicio de llevar a una persona mayor o de orientar a una persona mayor de la fecha que le toca la vacunación, salvo esas circunstancias, lo demás casi siempre va a ser para tratar de convencerlos. Yo les pregunto, ¿por qué los domingos les cierran las puertas a los que llevan la palabra de los testigos de Jehová? Yo no tengo ninguna simpatía ni vínculo con ellos, pero pues ¿dónde está la diferencia entre unos y otros? ¿Dónde está la diferencia entre los testigos de Jehová y los siervos de la nación? Les digo cuál es la diferencia, que los testigos de Jehová es una acción de fe, es una acción por voluntad propia, no por necesidad. Es una acción que ha nacido de parte de la creencia en la cual se han refugiado, en la cual se han incluido y que por eso lo vienen haciendo. En este caso no. En este caso estamos hablando de necesidades, de un proyecto y de un interés político del gobernante, de quien está en la presidencia de la República, que a lo largo de toda su vida a esto se ha dedicado. De esto ha vivido Andrés Manuel López Obrador. Cuando se pregunta a la gente, oye, ¿y qué ha hecho a lo largo de los últimos 60 años? Esto, vivir de sangrar la economía de un gobierno municipal, de un gobierno estatal, de un gobierno federal, del cual estuvo por algún tiempo sacando dinero, invadiendo pozos petroleros, organizando marchas y manifestaciones, después incorporándose a un partido político, pero nunca ha trabajado.
nunca ha trabajado, a eso se ha dedicado, por eso es un experto en la manipulación de masas, es un experto en la construcción de ejércitos que a eso se dedican, a promover el voto. Por hoy, por este momento, muchas gracias. Si no hay necesidad de algún otro comentario, aquí nos vemos mañana, 8:30 de la noche, tiempo del centro, en Juan María Naveja Comunicación, aquí en Facebook. Como siempre, gracias por su atención. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima.